Primero que nada, mis disculpas por la repetición, pues la reprogramación más bien, pero se debió a circunstancias externas. El proveedor de Internet acá en la ciudad de Medellín falló. Supongo que ha sido por las lluvias intensas, pero bueno, las cuestiones técnicas de ellos. Bueno, entonces, la webconferencia está centrada principalmente en problemas de aplicación de límites y continuidad. Le recuerdo las normas y condiciones en la web. No compartir información sobre ayudas académicas en el chat de los encuentros. Utilizar un lenguaje respetuoso a tutores y compañeros. No replicar información de grupo ni datos de contrato con el fin de compartir trabajos. Bueno, el objetivo es que miremos cómo es el concepto de límite y cómo aplicarlo y las utilidades que tiene como herramienta. Este documento se les compartió en el chat de esta conferencia, ¿cierto? Y se los he estado replicando en los grupos de estudiantes. Bueno, esto. Unidad 2, problemas de aplicación y límites de continuidad. Límites y continuidad, perdón. Entonces, digamos en que el concepto de límite es cuando un valor se aproxima sin llegar a serlo a otro determinado valor. Para una función f de x, esa aproximación es un valor L cuando x tiende a. Por ejemplo, una frontera, cuando nos acercamos a una frontera sin llegar a pasarnos. En la maquinaria también se tiene estos conceptos. Por ejemplo, la tolerancia. ¿Qué tanto tengo que acercarme a determinado valor sin que se pase de ese valor? Bueno, los límites tienen aplicaciones en muchas áreas. Por ejemplo, en química, para determinar cantidades de productos, de soluciones, solventes. Por ejemplo, el azúcar en el agua tiene un límite a partir del cual ya no se disolverá más, sino que empezará a sentarse. Y así sucede con muchos otros procesos. Es tener en cuenta esos límites ahorra material. Por ejemplo, ese azúcar extra que se eche en el agua, no van a usar más el agua, sino que se va a sedimentar. Entonces estamos botando o desperdiciando ese azúcar, ¿cierto? Entonces, todos esos procesos hay que conocer esos valores límite. Lo mismo en medicina. Por ejemplo, en este momento hay un problema con los antibióticos porque los microbios, las bacterias están teniendo resistencia a los antibióticos porque las personas exceden sus dosis, exceden sus límites y vuelven estos elementos resistivos, ¿cierto? Lo que no es muy agradable. Sobre todo porque a futuro no va a haber con qué hacer tratamientos para estas enfermedades que son de virus o de bacterias. Bueno, al cocinar, todos hemos experimentado cuando se nos va la mano con la sal o que no le echamos suficiente sal. Entonces, también tiene unos límites en proporciones, cantidades. En ingeniería, los límites, digamos que están en todas partes. Límites, por ejemplo, en manejo de corrientes, voltajes, resistencia a materiales, temperaturas. ¿Cierto? En la parte administrativa, obviamente, para manejar pérdidas y ganancias, ¿cuánto podemos producir sin perder? ¿O cuánto podemos ganar sin sacrificar la calidad del producto? Producción limpia, que estamos hablando en estos días, teniendo en cuenta lo de la COP16 en Cali, es tratar de disminuir los tóxicos que enviamos al ambiente, ¿cierto? O buscando maneras de sustituirlos. Muchos procesos dependen de los límites de esas cantidades que se pueden procesar sin que se vuelvan tóxicos o sin que hagan daño. Bueno, entonces vamos a empezar con los ejercicios. Nos vamos a quedar como ayer. En el primer ejercicio que se les plantea, una empresa produce piezas cada hora y la cantidad de piezas producidas después de T horas está dada por la fórmula. P de T es 100T sobre T cuadrado más 1, donde T es el tiempo en horas. Nos piden encontrar el valor
al que se acerca PT cuando las horas pasan, es decir, cuando T se hace muy grande. En este caso sería T al infinito. ¿Qué nos dice este valor sobre la producción de la empresa después de mucho tiempo? En esta fórmula, P de T es válida en todo momento. Podríamos tener la tentación de decir que va a tener un problema en 1, pero al mirar la fórmula detenidamente nos damos cuenta que es un 1 positivo y T al cuadrado jamás va a ser un número negativo. Entonces, por ende, no vamos a tener esa indeterminación, ¿cierto? Vamos a tener una función que es válida en todo el dominio. Para estas gráficas, siempre les he sugerido que hagan la gráfica, porque la gráfica nos dice cómo es el comportamiento de la función, ¿cierto? Entonces tenemos cantidad de piezas y horas. Cuando nos piden visualmente, podemos determinar que el límite, cuando t tiende a infinito, o sea, un valor muy grande, tiende a 0. Es decir, este número muy grande, si diéramos todo por t, acá nos queda 100, nos quedaría t más 1 sobre t, que es 0, ¿cierto? Y 100 sobre infinito, pues nos va a dar 0, ¿cierto? Entonces el valor, cuando las piezas, cuando el tiempo pasa, tiende a 0, o sea, no vamos a tener más piezas. En el mundo real, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la producción se vuelve insignificante. En términos generales, viendo esta gráfica, podríamos decir que no es muy rentable producir piezas más allá de cierta hora, ¿cierto? Después de cierto tiempo, porque la producción cae enormemente. Tendríamos que analizar si hay sistemas que cumplan con este tipo de curva, de gráfica. Casi todo lo que depende de nivel biológico o que depende de mano de obra humana tiene curvas parecidas. Después de cierto tiempo, el rendimiento decae, y después de tanto tiempo, lo que se llega a producir es muy poquito y a un costo superior casi siempre. O baja la calidad. Bueno, entonces, para el primer punto, encontrar el valor cerca a P de T cuando T tiende a infinito. Listo, nos da 0. Ahora, ¿es válida? Sí. Acá en la gráfica de GeoGebra nos permite modificar. Si ustedes notan, aquí no hay partes negativas, ni en Y, ni en X. Obviamente no podemos tener menos 1 hora, ¿cierto? En este contexto de producción, porque yo no puedo producir en el pasado piezas, aunque la gráfica tenga valores en esa parte negativa. Entonces lo podemos acomodar, ¿cierto? Para eliminar y que nos quede a partir de 0, como si era en el mundo real. Y más, esta gráfica debía estar en el mundo real, debe estar más tirando hacia el valor de 0. O sea, tendríamos algo así. Hagámosle que es un T sub 2 de T igual, sí, T mayor igual que 0, tendría P de T. Y esta sería la gráfica correcta, sin términos negativos. No podemos producir menos una pieza. Entonces, para que tengan en cuenta que estas matemáticas no solo son algo abstracto, sino que tienen aplicación en el mundo real. Pueden interrumpir, porque como no estoy viendo al grupo, si tiene alguna pregunta, ¿cierto? De cómo se resolvió algún ejercicio. Estos ejercicios son bastante fáciles. Hay que tener en cuenta es leerlos con detenimiento y analizar qué nos están pidiendo. Yo realicé 8 ejercicios que vamos a realizar el día de hoy, ¿cierto? Con algunos grados de complejidad. Diría que el último es el más complejo. Bueno. Profe, qué pena. Es que, primero que todo, aclararle a los chicos que la web es única y exclusivamente sobre problemas de límites y continuidad. Sí. Si ustedes tienen alguna duda, la deben de hacer, es expresarla mediante el chat, que es el medio de comunicación, y en él estamos con otro tutor encargado de dar la contestación.
Sí, señor, únicamente el ejercicio 5, el que ustedes tienen que desarrollar y grabar el video. Ese es el que estamos haciendo el día de hoy. Ok, perfecto. Bueno. Ejercicio número 2. La temperatura de un horno al encenderlo se describe por T en el tiempo igual a 150 menos 100 por E a la menos 0.05 T, donde T es en minutos. Nos preguntan a qué temperatura se estabiliza el horno después de mucho tiempo. Y determinar la temperatura del momento en que se enciende el horno, T igual 0. Y confirmar si el comportamiento de la función es continuo desde el inicio. Normalmente en T0 nosotros podemos asumir que la temperatura no va a ser 0 grados. Debe tener una temperatura ambiente mínima, ¿cierto? O si es una planta industrial, ¿cierto? Que se lleva a cabo procesos, obviamente esa temperatura va a mantenerse por encima de cierto valor, ¿cierto? Porque recuerde que los hornos normalmente son aislados térmicamente, entonces ellos conservan el calor durante muchísimo tiempo a pesar de que no estén funcionando. Bueno, entonces, para resolver este problema nos dicen, cuando se estabiliza esa temperatura después de mucho tiempo, entonces decimos que T tiende a infinito y evaluamos el término que tiene T, en este caso, este 100. Ahora, nosotros sabemos que a la menos 0.05 T tiende a 0 cuando T tiende a infinito. Entonces lo que nos va a decir es que el límite de esa temperatura se va a acercar a 150, porque el otro término desaparece. Bueno, entonces esa es la temperatura máxima que va a alcanzar este horno. Luego nos piden determinar la temperatura en T igual a 0. Sencillamente es evaluar en 0 qué temperatura tenemos. Bueno, cuando hablamos T de 0, E a la 0, recuerden que a cualquier exponente 0, pues o cualquier exponencial 0, siempre nos da 1. Entonces, 150 menos 100 igual 50. Esta es la temperatura inicial. Para este caso también graficamos. A veces en los ejercicios que se les plantean no les piden graficar explícitamente. Yo siempre les recomiendo que grafique todos los problemas, ¿cierto? No solo el 5, sino desde el 1. ¿Por qué? Porque la parte visual permite determinar muy rápidamente si nuestro ejercicio es correcto o nos equivocamos. Bueno, en GeoGebra, todos estos ejercicios los podemos determinar. Ustedes habrán notado que yo casi siempre cambio los ejes, ¿cierto? O le cambio los nombres, temperatura, minutos, ¿cierto? Incluso a veces cambio la escala. En este caso la escala es 1 a 1, 20, 20, 40, 40, ¿cierto? Para que la gráfica sea visiblemente más fácil de interpretar. Ahora, por ejemplo, acá nos faltaría evaluar T de 0 y nos determinaría ese punto. Y yo, es más, le puedo decir, digamos que T de 0 y que nos lo muestre. Este tipo de adiciones a la gráfica lo hace mucho más clara. No se conformen con lo que es de GeoGebra, porque es que muchos me presentan gráficas o la presentan en los trabajos de este estilo, ¿cierto? Es muy pequeña, no se nota nada, ¿cierto? Y este número no aparece, o sea, algo así. Esta gráfica no dice nada. O sea, no es visiblemente, no se puede chequear nada. Y más, yo no podría tener idea de cuánto es el valor que esté por acá, ¿cierto? A pesar de que le coloqué este aquí 150, ¿cuánto es acá? 75, 25, 100, no sé. Entonces, les recomiendo que escalen sus gráficos, ¿cierto? Tal que sean visiblemente, déjenme vuela, que sean visibles, ¿cierto? Que se puedan evaluar y que visualmente
podamos corroborar esa información, ¿cierto? Bueno. Para algunos ejercicios, en especial el último, que es como el más parecido a los que tenemos, y el que más complejidad tiene, lo vamos a hacer paso a paso. Entonces vamos para el ejercicio número 3. Nos dice, el costo de fabricar un artículo en función de la cantidad producida está dado por 50 más 5Q menos 0.01 Q al cuadrado. Ahora, evaluar cómo se comportará el costo si se producen 100 artículos. Y explica si este resultado es razonable. Como les sigo repitiendo, la idea es que ustedes grafiquen y analizar si hay algún problema con el costo para cantidades pequeñas o grandes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar esta función. Cuando la graficamos, observamos que él arranca en un valor que no es 0, ¿cierto? Entonces verificamos. El costo. Resulta que hay un costo así usted no produzca nada, porque hay que mantener maquinaria, pagar empleados, energía, servicios, pues, materia prima. Así no esté produciendo, o sea, tengo un costo fijo. Después la gráfica nos representa acá un valor que no es 0, ¿cierto? Que arranca en un punto. Entonces es concordante, sí, tiene lógica. Para cualquier negocio de cualquier tipo, tengo unos costos fijos. Bueno, nos preguntan, y nos dicen, evaluar el comportamiento si el costo si se producen 100 artículos, ¿cierto? Entonces, reemplazamos Q por 100, la cantidad de artículos, reemplazamos en la fórmula, evaluamos y nos dice que son 450. Es un resultado razonable, sí, considerando que el costo fijo es 50. Este costo fijo al que se hace alusión es este costo en este punto. Y le puede tener un costo 0. De 0. Perdón. Esto es costo igual a punto. A veces el GeoGebra es un poquito ranchado para pegarse. Listo. Me equivoqué. No, ya sé. Lo que pasa es que le puse un mismo nombre que tengo acá para determinar los puntos que hacen estas líneas. En GeoGebra no se pueden repetir variables con el mismo nombre. Ponle costo Z. Y no hay problemas con los nombres. Listo. Y le podemos decir que en propiedades nos muestre el valor de ese punto. Listo. Entonces ahí tenemos determinado este 50. Ahora, cuando se hace la evaluación de producción por cada producto, porque resulta que esta gráfica es continua, pero resulta que usted no puede tener producto y medio, producto 3/4, ¿cierto? Usted es un número entero. Digamos que ese sería el costo de tener un producto a medio producir, ¿cierto? Por ejemplo, un producto que cueste varias partes, lo está ensamblando o que le está agregando cantidades para obtener ciertos volúmenes. Entonces, tienen que tener en cuenta esos detalles. En el mundo real, aunque estas gráficas representen procesos, puede haber algunas pequeñas discrepancias respecto a cómo se interpretan. Yo no puedo tener un producto y medio. No tendría, o sea, no tiene sentido lógico tener algo y medio. O sea, media camiseta.
No. Bueno. Mirando las cantidades pequeñas y las cantidades grandes de producir artículos, entonces, ¿a dónde nos remitimos? Lo más fácil es remitirnos a la gráfica nuevamente. Resulta que según esta gráfica, con esta ecuación, producir artículos inicialmente, obviamente aumenta el costo, pero el costo llega a un punto en que se satura, ¿cierto? O sea, este va a ser el costo máximo. Resulta que al producir más artículos, ese costo empieza a disminuir. Obviamente no es lógico que disminuya a cero. Debe quedar un límite por acá, mínimo de este 50, ¿cierto? De esa producción. O sea, esta gráfica debe tener alguna otra condición más allá de este valor de 250 artículos, ¿cierto? Porque este sería el costo máximo de esa producción. Normalmente, cuando se hace producción en escala, los productos tienden a bajar de precio, ¿cierto? A partir de cierta cantidad, ¿cierto?, se vuelven rentables. Es decir, puedo producir más a un costo menor. Obviamente, eso también tiene un límite, ¿cierto? Que acá en esta gráfica no está determinado, pero es algo que podemos deducir. Bueno, estos valores, estas rayitas, acá estas líneas verticales y horizontales que se producen en la gráfica, es únicamente por claridad y se hace con puntos, ¿cierto? Se hace un segmento, yo definí un punto cero acá, ¿cierto?, que equivale a la coordenada 0 y al valor en Y de 450. Y luego un valor que tenía acá cuando calculé el costo de 100 artículos, ¿cierto?, que era 100, 450, y luego los uní con un segmento de línea. Y le dije que no me mostrara valores, que eliminara la etiqueta. Muchas veces es recomendable este tipo de gráficas. Por ejemplo, esta de 675. Acá no está indicado de 675, acá sí. Pero acá, no sé, hacerlo a mano no siempre es tan fácil. Entonces, esto es una guía, una ayuda visual a la gráfica. Mientras más rica sea su gráfica, más comprensible y más entendible va a ser. Bueno, ejercicio número 4. Un tanque de agua se llena y la altura del agua está descrita por. En este caso, nosotros estamos observando un E a la menos, ¿cierto?, y un valor. Ahora, cuando dicen que pasa mucho tiempo, quiere que esta T va a tender a infinito. Entonces, en T en infinito debemos evaluar qué valor es, ¿cierto?, para determinar qué valor va a alcanzar ese nivel de agua. Si analizas si la altura del agua cambia sin interrupciones desde T igual 0. Cuando usted le dicen que analice si hay cambios o interrupciones o discontinuidades, se refiere a que mire la gráfica. Eso es lo que le están diciendo. Vea la gráfica, ¿cierto? A esto se refiere. En este caso, esta gráfica sí está escalada. Está relación 2 a 1, ¿cierto? Por 2 en X hay 1 en Y. La idea de siempre escalar las gráficas es que sean visualmente atractivas y que no solamente sean atractivas, sino que sean claras, que expliquen cuál es el proceso, qué es lo que se está haciendo. Porque muchas veces estas escalas, miren que acá tenemos un valor máximo de 10, ¿cierto? Pero miren que acá 10 sería como la mitad de toda la gráfica. Cuando lo tenemos 1 a 1, ¿cierto?, o sea, perdemos mucho. Y si la ampliamos, va a recortarnos mucho por acá, entonces no sé hasta dónde estará llegando. En cambio, aquí ya empieza a veces que se empieza a aproximar al valor cuando hacemos la evaluación del límite. Recuerden que GeoGebra tiene muchas herramientas para hacer estas evaluaciones. Entonces, cuando hablamos directamente, evaluamos el límite de la función. En GeoGebra nos da la respuesta. ¿Cuándo pone problema? Cuando hay discontinuidades, ¿cierto?, o cuando hay interrupciones en este valor. Pues, bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Sabemos
que con el paso del tiempo, E a la menos, porque acuérdense que este menos quiere decir que es 1 sobre, ¿cierto? Y cuando este valor tiende a infinito, t, tenemos 1 sobre infinito, eso es 0. 0 por 8 nos va a dar 0, ¿cierto? Entonces dice que el límite máximo es 10. La sugerencia es que el límite está lleno. Es decir, ese es el límite de la capacidad del tanque. O se está desbordando o ya no le va a entrar más líquido, más, ¿cierto? Porque no tiene más capacidad. Bueno, entonces tengan en cuenta, siempre al evaluar estos puntos, 1 a la menos cualquier valor de t es lo mismo que tener 1 sobre. En este caso sería 1 sobre e a la 0.1t. Y este valor cuando tiene infinito, este tiene infinito. Y 1 sobre infinito tiende a 0. Bueno. Si analiza la altura del agua, cambia sin interrupciones, desde t igual 0. Entonces miramos la gráfica y nos dice que en todo su trayecto, ¿cierto? En todo su recorrido no presenta interrupciones, no presenta discontinuidades ni asíntotas de ningún tipo en el eje X, o sea que es continua. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Obviamente un tanque que presentara discontinuidades, podríamos asumir que tiene algún agujero, ¿cierto? Que tiene pérdidas y que nos han detectado. Ahora, muchas de estas fórmulas que nosotros no consideramos que acá son simplificaciones, provienen de procesos industriales, ¿cierto? Que tienen en cuenta cantidad de flujo, cantidad de volumen, ¿cierto? Incluso tienen en cuenta elementos como viscosidades, densidades, que pueden alterar las velocidades con que se cargan o descargan estos tanques. Esa es una aplicación, sobre todo para la gente que maneja la parte de procesos industriales, para ver qué tanto yo puedo producir con lo que tengo en tanto tiempo. Obviamente, mientras más produzca en menos tiempo, más rentabilidad va a tener. Pero muchas veces los procesos tienen esos límites físicos que me impiden alcanzar esas cuotas. Tendré que cambiar de tecnología. Bueno, velocidad de un auto está modelada por la fórmula 3t cuadrado menos 5t más 2 sobre t menos 1. Sospecho que esta función tiene una discontinuidad en t igual a 1, porque me haría es valor 0. Entonces nos piden observar qué ocurre con la velocidad del auto cuando t se acerca a 1. ¿Cierto? Explique el resultado. Y luego nos piden que evaluemos si la función de velocidad es continua o si hay algún problema en t, cuando vale 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es que nos da, al hacer la evaluación, nos da que esto es una indeterminación de 0 sobre 0. Entonces, una de las formas más fáciles de solucionarlo a principio o de primera vista es factorizar para determinar si podemos cancelar algún elemento que no vimos, ¿cierto? Hay veces que estas fórmulas son redundantes, o sea, están sobrescritas y se pueden simplificar mucho. Entonces, hacemos nuestra evaluación y resulta que la factorización nos da en el superior 3t menos 2, t menos 1. Este t menos 1 se cancela con este t. En realidad, esto no es una función cuadrática, ¿cierto? Aunque sospechamos por este valor, sino que es una línea recta, ¿cierto? No tiene componentes ni potencias. Entonces, al ser una línea recta, obviamente no va a presentar discontinuidad. Y cuando vale 0, en este caso, pues va a tener un valor de menos 2, o sea que está arrancando. Ahora, yo puedo dejar esta fórmula tal cual está y asumir que en t, cuando vale 1, tiene un valor, ¿cierto? Yo evaluaría. Entonces, cuando vale 1, 3 por 1 menos 2 nos daría que es 1. O sea, sería la velocidad en t cuando vale 1, ¿cierto? Haciendo esa aclaración. Porque para todos los demás valores de t que sean diferentes de 1, la velocidad de t tiene un valor, ¿cierto? Entonces, la conclusión. El auto está cambiando de velocidad, ¿cierto? Recuerden, siempre graficamos. Cuando graficamos, obtuvimos esta gráfica, ¿cierto? Acá
yo eliminé la parte negativa del eje X, ¿cierto? Porque se supone que el eje X representa el tiempo. Yo no puedo tener un tiempo negativos en el mundo real, ¿cierto? El tiempo siempre transcurre, nunca se devuelve. Pero la velocidad acá me parece -2. ¿Cierto? Entonces yo puedo interpretar -2. En este caso, ese negativo es un cambio en la dirección. Acá estamos representando velocidad contra tiempo. No estamos diciendo cómo está ubicado el vehículo. Lo que está diciendo es que estaba retrocediendo, luego disminuyó la velocidad, paró y luego volvió a acelerar. Eso se da en el mundo real, claro. Está en un parqueadero, retrocedí, saqué el automóvil, giré, paré y luego volví a avanzar hacia el frente. Entonces ya tengo una interpretación física del fenómeno. No se queden solo con la interpretación matemática, porque cuando les digan, ¿por qué le dio -2 en velocidad? Se van a perder si no le pueden interpretar, ¿cierto? Si no saben qué significa. Entonces, muchos de estos problemas aplicados involucran conceptos del mundo real. Tiene que ser lógico. No puedo tener tiempos negativos, ¿cierto? Cuando arranqué acá, obviamente el automóvil estaba detenido, no había nada, ¿cierto? Lo aceleré. Obviamente esto es una velocidad constante que va disminuyendo, llego a cero. Obviamente en el mundo real esto probablemente tuviera una curva parabólica, ¿cierto? O alguna exponencial o logarítmica que indique esa aceleración, desaceleración y luego volver a acelerar, ¿cierto? Normalmente un vehículo no se mueve con una velocidad lineal que se incremente o decremente, es muy raro, ¿cierto? De pronto por fracciones de tiempo, pero normal es que tengo unas variaciones mucho más abruptas. Bueno, entonces, la conclusión no es, la función no es continua entero, pero ojo, en su forma original. Pero se hace continua si definimos que b de 1 vale 1, ¿cierto? Cuando estamos hablando de ese punto. O sencillamente tomamos la simplificación, que es la forma más fácil de hacerlo. Bueno, concentración de medicamento en la sangre se describe mediante M de T, siendo T el tiempo en horas, es 100 sobre 1 más 2E a la menos 0.5 T. Recuerden que este valor, cuando es muy grande, cuando T tiene infinito, se hace 0. Entonces nos piden determinar cuál será la contracción máxima posible cuando pase mucho tiempo. Recuerden que una sustancia tiene un punto en que se puede diluir en un medio. De ahí para allá empieza a saturarse. Y cuando empieza a saturarse, empieza a tener otro comportamiento, ¿cierto? Entonces, al igual que en procesos químicos como el agua y el azúcar, o el agua y la sal, en la sangre pasa lo mismo. Obviamente la sangre tiene más materiales, ¿cierto? Verifica si la concentración es continua desde que se toma el medicamento. En T igual 0, o sea, la vamos a evaluar. Entonces, empezamos. Decimos, ¿qué pasa después de mucho tiempo, ¿cierto? De que se tomó el medicamento? Nos dice que la concentración, cuando el tiempo tiende a infinito, va a ser el límite de T, cuando tiene infinito, de 100 sobre 1 más 2E a la menos 0.5 T, ¿cierto? Como habíamos dicho, esto es lo mismo que tener 1 sobre E a la 0.5 T, quitando el negativo. Entonces, 1 sobre infinito va a dar 0. Listo. Entonces, evaluamos y nos va a quedar que la concentración máxima va a ser 100. Es decir, no va a pasar de ahí. Ese es el límite de esa concentración posible en el organismo, en este caso en la sangre, después de que ha pasado mucho tiempo. En el mundo real no es así. Normalmente ese medicamento, después de que alcance la concentración máxima, va a empezar a degradarse, o sea, va a empezar a disminuir. Como les recuerdo, son ejercicios simplificados. Obviamente ese tipo de fórmula en el mundo real sería un poquito más larga y más compleja, porque tendría que tener en cuenta la parte en que el organismo empieza a eliminar esa sustancia. Bueno,
verificamos desde el momento que toma T igual 0. Cuando evaluamos, en T igual 0 nos da que el medicamento, una vez ingerido, sube abruptamente la concentración a 33.33 unidades. ¿Cierto? En el mundo real, en realidad, eso tiene sí sube abruptamente, pero durante una fracción. Es como cuando alguien toma alcohol. Inmediatamente tomó el licor, no se emborrachó, pero pasa un pequeño momento y ya empieza a surtir los efectos del alcohol y después de un tiempo, ese alcohol va a empezar otra vez a disminuir, ¿cierto? Gradualmente, obviamente en un tiempo mucho más prolongado del que se ingirió, ¿cierto? Si en 15 minutos ya está borracho, probablemente la borrachera, por decirlo así, le va a tardar varias horas hasta que desaparezca, ¿cierto? Porque el cuerpo lo va eliminando poco a poco. Siempre grafiquen. Es la única forma que uno tiene visualmente de orientarse, porque muchas veces estas fórmulas no son intuitivas. Únicamente cuando tiene un factor lineal uno sabe que es una recta, ¿cierto? O cuando tiene un factor cuadrático uno asume que puede ser una parabólica, pero las demás toca mirarlas, no sabemos. La mayoría de los procesos en el mundo real tienen factores exponenciales o logarítmicos en su comportamiento. Entonces, por eso es que estas funciones aparecen tanto, ¿cierto? No es que sea capricho, sino que es que en el mundo real se dan, ¿cierto? En el mundo real no, casi nunca aparecen cosas lineales, ¿cierto? Es rara la ocasión, de pronto en funciones como manejando números, dineros, cantidades, pero normalmente cuando son procesos naturales tienen involucrado el valor E. Bueno, costo mensual de un plan de telefonía móvil que depende de la cantidad de minutos utilizados al mes. Se calcula con la fórmula 20 más 15 sobre M más 1, donde M es mi número de minutos. Este ejercicio, digamos que ha cambiado significativamente. Anteriormente, si nos cobraban por minutos, al día de hoy nos cobran es por segundos, ¿cierto? Y también depende de lo que llaman planes, ¿cierto? Normalmente ellos calculan cuánto es lo que una persona puede gastarse en un día. Normalmente cuando usted dice minutos ilimitados, eso no es cierto. Usted el día no tiene minutos ilimitados, tiene una cantidad finita. Aunque eso de que usted pueda hablar todo lo que usted quiera, ¿cierto? De poder sí, pero tiene un límite. Entonces nos dicen, ¿a qué valor se acerca el costo si la cantidad de minutos es muy alta? Ojo, solo mirando la gráfica sabemos que si m tiende a infinito, cualquier número sobre infinito va a tender a cero. O sea que el costo fijo se va a aproximar a 20, ¿cierto? Obviamente, esta ecuación es una simplificación para que tengan en cuenta eso. Obviamente, le faltan otros términos porque eso no es así, ¿cierto? Si no, pues no sería negocio para estas empresas. Revisamos si la fórmula del costo es válida para cualquier cantidad de minutos y si hay alguna interrupción en su comportamiento. Vamos a mirar la gráfica. Siempre debemos mirar la gráfica para poder evaluar. Nos dice, esta gráfica tiene una asíntota, pero mire que es una asíntota cuando los minutos serían negativos, ¿cierto? Yo no puedo tener minutos negativos, o sea que siempre cuento de 0 hacia adelante. Entonces, inicialmente, según esta gráfica, me están cobrando 35 unidades, ¿cierto? Así no me haya gastado ningún minuto. Obviamente esta gráfica empieza a disminuir a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? O sea, se vuelven los minutos más baratos. Tiene sentido porque las empresas cobran por paquetes de minutos. Obviamente, 100 minutos sale más caro el minuto, ¿cierto? Que si tengo un paquete de 1000 minutos. El precio de ese paquete va a disminuir, va a ser mucho más económico. Aún así, la empresa va a ganar, porque no es lo mismo usted tener 100, ¿cierto? Por el costo, aunque sea un poquito más alto, que tener 1000 por un costo así sea un poquito más bajito. Siempre va a ser mayor ese costo y entonces la empresa va a tener más beneficio. Muchos productos y empresas tienen este comportamiento, ¿cierto? Sobre todo en servicios.
en que yo quiero que mientras más gaste el cliente, equivalentemente o proporcionalmente, vea que el costo es menor. Esto es lo que llamarían costo por unidad, ¿cierto? O al detalle, o costo al mayorista. Cuando usted compra cantidades, normalmente es más barato. Bueno, este ejercicio, ¿cierto? Es bastante sencillo. Evalúa cuando T tiende a infinito. Perdón, en este caso sería M. Acá hay un error en la escritura. O sea, cuando los minutos tienden a infinito. Lo vuelvo a corregir posteriormente y vuelvo y se lo subo. Cuando los minutos tienden a infinito, o sea, el tiempo, el costo final sería el de 20, ¿cierto? Que digamos que es mi costo base. De ahí no me puedo bajar porque ya empezaría a tener pérdidas. Entonces, este sería mi costo básico, que es el que tengo descrito acá, este costo. De acá no me puedo bajar, ¿cierto? Si me gasto 2 minutos, entonces tengo este costo alto. Pero si me gasto 10, este costo ya disminuyó, ¿cierto? Yo podría evaluar en todo momento cuál es ese costo. Y saber que cuando tenga un costo alto en minutos, el precio por minuto va a ser de 20. Acá sí tiene sentido que yo tenga minuto y medio, minuto tres cuartos o 4.35 minutos, porque son fracciones. Anteriormente cobraban minuto entero, o sea, usted se gastaba 4.5 y le cobraban 5 minutos. No tiene mucha gracia para el cliente, pero sí para la empresa, ¿cierto? Pero se reglamentó y ahora nos cobran por segundo, ¿cierto? Decir que nos van a cobrar en fracciones de segundos es como complicado. Es muy difícil expresar una voz en un tiempo menor, ¿cierto? A los segundos. Pues es difícil de imaginar que de pronto una risa, un grito, que se en un segundo, pero menos de eso es complicado. Bueno, nos dice que si la fórmula es válida, sí, para cualquier minuto mayor o igual a cero, tiene continuidad, o sea, no hay discontinuidades en la fórmula, es la misma, ¿cierto? No hay ninguna ambigüedad. Ahora vamos a mirar el ejercicio 8. Este ejercicio es de los más parecidos a los que tenemos en los anexos, en el anexo 2. Nos dicen que una planta de producción estatal es un sistema automatizado de control de temperatura por un horno industrial. La temperatura dentro debe mantenerse continua para asegurar la calidad del producto fabricado. Cuando nos dicen continua, normalmente se refiere a que no haya cambios bruscos. Cambios bruscos en la temperatura pueden hacer que el producto se raje, se quiebre, se deforme, ¿cierto? Y no queremos eso. Puede ser tan productos, obviamente como está, acá suponemos que la temperatura es bajita, probablemente sean productos plásticos o vegetales, ¿cierto? O incluso animales, ¿cierto? O algún material natural que no tiene temperaturas altas. Entonces nos dicen que esta fórmula general nos dice que AT, siendo A y B unas constantes que vamos a determinar, más 20, si ha pasado, si está entre 0 y 1, ¿cierto? Acuérdense que es una hora. Entonces tenemos un proceso ahí, por ejemplo, empezar a calentar, ¿cierto? A partir de un valor mínimo. Luego tenemos una curva, ¿cierto? O una función. En principio nos dice que es un t al cuadrado, o sea que tenemos una temperatura que va a cambiar gradualmente en un rango, ¿cierto? No va a mantener como una ecuación lineal, ¿cierto? Como en estos dos casos, sino que va a tener un comportamiento de curva en algún punto, entre 1 y 3 horas. Y a partir de 3 horas, ¿cierto? Va a tener otra vez un comportamiento lineal. Entonces los requisitos, determinados los parámetros A y B, lo vamos a evaluar en dos tiempos, en 1 y 3, que es donde pueden estar las discontinuidades que estamos buscando, ¿cierto? Y vamos a evaluar los límites laterales en t igual 1 y t igual 3. Acuerda que evaluamos tanto límites por la derecha como límites por la izquierda. De pronto acá el concepto es donde más he visto que se enredan pues, la mayoría de los estudiantes, incluso muchas veces nosotros también nos enredamos. Y es porque cuando hablan de un límite por la izquierda, en realidad estamos evaluando su lado derecho. Y cuando dice que un lado por la derecha, estamos evaluando su lado izquierdo.
¿cierto? Ahora que veamos la gráfica, vamos a entender muy bien a qué se refiere, ¿cierto? Lo primero es determinar esos puntos, en este caso 1 y 3, ¿cierto? Que son los que vamos a evaluar. Acá hay un error. No, perdón, un error no. Acá es cuando tiende a 6. Estamos diciendo que es el lado por la izquierda y el lado por la derecha, ¿cierto? Y deben ser iguales. Cuando T se evalúa en C, para que no haya discontinuidades. Bueno, entonces cuando hablamos del límite por la izquierda, ¿cierto? Y por la derecha, deben ser iguales y además deben coincidir en el valor, ¿cierto? Cuando la función, en este caso en el tiempo, alcance ese valor C, ¿cierto? Que en este caso sería C1 y C3. Entonces vamos a evaluar la parte por la izquierda. Ojo, dijimos que por la izquierda, pero en realidad estamos acercándonos al valor hacia la derecha, ¿cierto? Y cuando evaluemos la segunda función, vamos a evaluar el límite por la derecha, pero nos vamos a acercar es hacia la izquierda. Muy confuso. Vamos, miremos la gráfica. Ponemos esto acá para que nos quede más visible. Aquí ya están los valores ajustados, pero ¿qué nos están diciendo? Que cuando la gráfica la vamos a evaluar por la izquierda, o sea, este lado, mire que, ¿dónde determinamos si es izquierda o derecha a partir de este valor? En este caso vamos a hacerlo para t igual 1, ¿cierto? Entonces le vamos a decir, todo lo que esté a la izquierda, pero vamos a ver, es este punto, o sea, desde el lado izquierdo nos acercamos por la derecha. Entonces, el límite por la izquierda es este. ¿A qué función corresponde? A la primera. Entonces vamos a ver, cuando nos pasamos al lado derecho, vamos a ver el límite por la derecha, o sea, desde la derecha acercándose hacia la izquierda. Es de pronto algo confuso ese tipo de observación, ¿cierto? O sea, estamos del lado izquierdo y nos vamos a acercar hacia la derecha. Estamos del lado derecho y nos acercamos hacia la izquierda. Entonces, vamos a evaluar en uno, tanto para la primera función como para la segunda y vamos a determinar cuánto nos da, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando t vale 1, es a más 20. Y cuando hablamos para la segunda, nos da que es b más 24. Entonces, estas dos las vamos a igualar y tenemos nuestra primera ecuación. Ahora, para cuando está entre 1 y 3, vamos a hablar para la segunda función, pero ya evaluamos el límite cuando vale 3, ¿cierto? Acuérdate que acá lo teníamos cuando valía 1 y igualamos, ¿cierto? Y nos dio que A igual a B más 4, pues después de simplificar, ¿cierto? Esa es nuestra primera ecuación. Luego evaluamos para cuando estamos acá, en 3. Entonces vamos a hablar el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Acuérdense, cuando estamos a la derecha nos acercamos hacia la izquierda, cuando estamos a la izquierda nos acercamos hacia la derecha hasta alcanzar este punto. Y evaluamos la segunda cuando vale 3, ¿cierto? Y nos dice que es 3b más 16. Y evaluamos la tercera cuando vale 3 y nos dice que vale 16. Entonces, 16 va a ser igual a 3b más 16. ¿Cierto? Y para este caso obtenemos un valor que puede ser sorpresa, pero no lo es. En realidad B puede tener cualquier valor, incluso el 0. ¿Cierto? Hacer la igual, nuestra ecuación y evaluarla, resulta que B para que dé 0, pues tiene que valer 0, ¿cierto? Entonces ya tenemos 1. En este caso hemos simplificado, no tenemos que resolver un sistema de ecuaciones, sino que este B lo vamos a reemplazar en la primera ecuación. Al hacer la sustitución de B en la primera ecuación, como B vale 0, entonces tenemos que A va a valer 4 y B va a valer 0. Ahora sí, vamos a graficar. Entonces, en GeoGebra hay una parte que se llama cálculo simbólico. Se van acá en el menú, en vista y seleccionan cálculo simbólico, CAS. ¿Qué ventajas tiene? Que el CAS permite evaluar estos valores, ¿cierto? Yo le puedo decir, detalles. Cuando estoy en el lado de cálculo simbólico, tengo que escribir la ecuación, 2 puntos igual. 2 puntos igual es asignación.
Si escribo solo igual, él va a pensar que es igual de comparación, o sea, va a tener una T1T igual a T más 20, o sea, va a tener dos cosas diferentes. Él no va a identificar esto como una función. Entonces, tengo la función, él me identificó a T más 20, ¿cierto? Me dio 4T más 20, ¿cierto? Porque A vale 4. Ojo, A vale 4 es porque ya está evaluada acá, ya está resuelta. Pero en realidad sería A, solito. Es más, podemos borrar estas respuestas, ¿cierto? Para que no la calcule. Ahí sí nos quedó AT. Y lo mismo hacemos con B. Menos T cuadrado más BT, ¿cierto? La voy a dar enter, porque no le he calculado, ¿cierto? Luego, después de tener las tres funciones, esta porque sí me la grafica de una, porque ya sé el valor. Esta Y ya la tenía definida, ¿cierto? Acá no hay ninguna indeterminación, ninguna variable que encontrar, entonces la puede calcular directamente, es esta de acá, T3, ¿cierto? Listo. Luego igualar T, la primera parte, o sea, yo la llamé T1, en 1 con la segunda parte de la función, en 1, ¿cierto? Y tengo mi primera ecuación y nos da A más 20 igual B más 24, que es lo mismo que teníamos acá cuando hicimos el procedimiento, ¿cierto? A más 20, B más 24. Luego evalúo mi segunda ecuación. Pues ya evalúo la segunda función en valor 3 y la tercera en el valor 3. Yo tengo este resultado. Obviamente acá observamos que cuando pasemos este 16 para el otro lado, pues para el lado derecho, va a pasar con signo negativo y 16 menos 10 nos va a dar 0, entonces 3b va a ser igual a 0. GeoGebra ofrece la herramienta de soluciones. Cuando ustedes las colocan entre estas llaves, yo puedo colocar varias ecuaciones con varias incógnitas. La cantidad de ecuaciones debe ser igual a la cantidad de incógnitas. Si tengo dos ecuaciones, debe tener dos variables. Si tengo tres, debe tener tres, ¿cierto? Y él la va a solucionar. Y el primer número va a corresponder a la primera variable y el segundo número va a corresponder a la segunda variable. Una vez ya tenga determinados estos valores, ojo, esto no estoy haciendo, es para verificar si mi problema lo hice correctamente. No es para que GeoGebra lo haga solito, ¿ya? Para que tengan en cuenta ese detalle. Bueno, después de tener estos valores, ¿qué fue lo que se hizo? La idea es que ustedes evalúen estos valores TS1. Miren que acá no aparece nada porque es que él no conoce qué es el valor de A, ¿cierto? Yo le cambié el nombre, le puse una S adicional de solución para acordarme. Entonces reemplacé la A por 4, reemplacé la B por 0, ¿cierto? Y luego lo sustituí en la función. La ventaja de hacerlo por partes es que yo puedo mirar cómo estaba la función originalmente, de dónde venía, ¿cierto? ¿Cuál es la tendencia? Y además me hace esto más cortico. Cuando yo escribo la función directamente 2t más 10 acá, ¿cierto? Y escribo menos t cuadrado, en este caso más 25, empieza esto a alargarse. Y muchas veces es fácil confundirse y equivocarse. Cuando tengo menos términos que mirar, ¿cierto? Es mucho más fácil verificar una cosa pequeña que una cosa extremadamente larga. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Te elijo. Si está entre 0 y 1, voy a volver a la primera función. Este es el entonces. Luego, si no, que es todo este pedazo, lo vuelvo y lo evalúo. Si está entre 1 y 3, va a ser para la segunda. Y voy a colocar para la tercera. Recuerda que este de acá sería el no, el sí no de la segunda, de este segundo sí, ¿cierto? Y vuelvo y pregunto, si t es mayor que 3, entonces la tercera. Y ya me da. Por eso es que acá, ojo, mire, este es mayor que 3, pero él coloca estas condiciones, porque no tengo un límite acá, no le coloqué si t fuera mayor que 3 y menor que 4, ¿cierto? Sino que tiene un límite. Acá cuando está en 0,
mire que no agregó nada, ¿cierto? Porque él sabe que empieza en 0, no tiene más valores para comenzar. Yo agregué dos asíntotas, cuando x vale 1 y cuando x vale 3, para poder gráficamente mirar dónde se van a interceptar esas dos gráficas, ¿cierto? Y de forma visual verificarlo si corresponden. Luego hago el punto, evalúa en 1, ¿cierto? Para la primera función, lo pude haber evaluado para la segunda también, ¿cierto? Pero acá miro si coinciden y lo hago para la tercera, ¿cierto? O lo puedo haber hecho para la segunda. En este caso está hecho para la segunda, ¿cierto? La tercera, como es la que está definida, yo sé que tiene que pasar por acá. No tengo de otra. Bueno, acá hice lo mismo, eliminé estos negativos. En GeoGebra, cuando ustedes le dan acá las propiedades, perdón, bueno, corrámoslo acá para que lo podamos ver. Esto que está un poquito estrecho, ¿cierto? Yo le doy propiedades, él me va a mostrar eje X y eje Y. En el eje X yo le puedo decir que me muestre solo los números en la dirección positiva. Entonces X no va a tener números negativos, ¿cierto? Entonces acá, mira, números negativos, números positivos. Le cambio la etiqueta en el eje X. Y lo mismo lo puedo hacer para el eje Y, ¿cierto? Números positivos, números negativos. Mira que me muestra números negativos, ¿cierto? Obviamente, temperaturas negativas, sí puedo tener temperaturas negativas, ¿cierto? Un proceso de congelación, menos 4 grados, menos 3, menos 20, ¿cierto? Hasta menos 275.15, que sería el límite del cero absoluto, ¿cierto? La temperatura más baja que se puede alcanzar. Para este ejercicio, como todas las temperaturas tienden a ser crecientes, no necesito que me muestre la parte negativa, ¿cierto? ¿Cómo determiné que eran crecientes? Visualmente observo que T1 y T3 son rectas y tienden hacia infinito. Solamente en el pedacito, ¿cierto?, de la función 2 hay un pequeño decrecimiento. Ese decrecimiento, ¿cierto?, no baja de este punto. Entonces, por eso es que eliminé la parte negativa en las temperaturas. Ahora, en el mundo real, ¿esto qué es? Puede ser un proceso de calentamiento, digamos que es un calentamiento a partir de cierto valor rápido, por ejemplo, estos 20 grados centígrados, pues es que es temperatura ambiente, luego se sube un poquito y luego empiezo a enfriarlo lentamente, con una curva, ¿cierto? Muchas veces estas curvas en temperatura son tratamientos térmicos para que el producto material alcance ciertas condiciones, ¿cierto? Como la temperatura es baja, podrías tratarse de alimentos, ¿cierto? Algún proceso con alimentos. Por ejemplo, en pasteurización se alcanzan temperaturas altas, pero nunca pasan de 100, luego se vuelve y se baja y luego vuelve y se sube, ¿cierto? Entonces, en estos ciclos. Algunos plásticos presentan ciertas propiedades a determinadas temperaturas, ¿cierto? Por ejemplo, son resistentes a altas temperaturas como las siliconas o tiene el vicio de que es quebrajase o rajase a temperaturas bajas. Entonces, puede ser parte del proceso. Acá puede hacer que esta segunda temperatura, pues esta tercer tramo, es para alcanzar un estado final. Recuerde que son aproximaciones al mundo real. Bueno, eh, yo les presento los ejercicios ya resueltos acá en GeoGebra, es para que los podamos trabajar, para que podamos mirar qué hacer con ellos, ¿cierto? En tiempo real, que no sea solamente les copio las fórmulas porque no me acuerdo de todas las fórmulas, son muchas, ¿cierto? Son muchas ecuaciones, pero podemos plantear un ejercicio, ¿cierto? Y me dicen cómo lo solucionamos, si estos primeros o del último, yo creo que este es el que más los inquieta. Profe, qué pena. Cuénteme. Sí, los chicos manifiestan mucho en el chat que están un poco perdidos. Les recuerdo a todos que pues es una web, es algo de manera muy general. Lo que sí podemos hacer, o ellos solicitan, es hacer un paso a paso. No se preocupen por la parte de GeoGebra, porque pues los que tienen, por ejemplo, el 5, una función a trozos, lo más importante
importante es que ustedes entiendan que muestran su gráfica con discontinuidad y luego pasan a una gráfica continua. Entonces ellos quisieran hacer un ejercicio como este, pero paso a paso. Vamos a hacer uno paso a paso. No sé si sea posible. Sí, claro. Recuerden que la versatilidad de ustedes es tener este tipo de ejercicios en GeoGebra. Es más, en este documento, acá, que se les vuelve a compartir, está el planteamiento tanto matemático, que es la primera parte, tanto como en GeoGebra. ¿Yo por qué hago tanta insistencia en GeoGebra? ¿O por qué lo recomiendo tanto? GeoGebra, a diferencia de nosotros los humanos, no comete errores numéricos, ¿cierto? Cuando usted multiplica 2 por 3, se le va a dar 6, nunca le va a dar 9. A los humanos, pues que nos dé, estamos cansados, se nos pasó, nos equivocamos, ¿cierto? Y yo sé que muchos de los estudiantes de la UNAD son trabajadores, ¿cierto? Entonces, muchas veces el tiempo que dedican a esta parte de estudio y verificación, ¿cierto? Es en altas horas de la noche o cuando salen del trabajo. Entonces, yo sé que el nivel de cansancio, de agotamiento, de sueño, ¿cierto? Puede ser alto. Entonces, la ventaja de hacerlo en GeoGebra es que GeoGebra no comete errores numéricos, ¿cierto? Y si uno introduce un error, digámoslo así, numérico, es muy fácil de detectarlo, ¿cierto? Gráficamente no nos va a dar, ¿cierto? Vamos a tener bueno, otra es como esta, para que nos dé igualito. Listo. Nos va a dar el error. Vamos a plantear un ejercicio desde cero, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, hagámosle este que está desocupado, ¿cierto? Vamos a borrar esto. Listo. Y vamos a decirle que nos arranque el eje X. Vamos a quitar todo, ¿cierto? Una gráfica normal. Lo mismo hacemos para el eje Y. Listo. Me faltó borrar algo. Sí, está H. Y le decimos que sea 1, 1. Listo. Luego vamos a inventarnos una función, ¿cierto? Digamos que es un F1 de X igual, por ejemplo, a X más B. No, no, no. Recuerden, en GeoGebra, cuando tenemos variables que no podemos determinar, lo hacemos acá en la parte del CAS, ¿cierto? El cálculo simbólico. Si lo hacemos acá, él nos va a asignar valores a ese A o a ese B que tengamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tengo F1 de X igual a. Hay que multiplicarle por. Hay que agregar el signo por. Si usted le coloca a X, ¿cierto? Tengo este valor, pero si coloco, por ejemplo, miren, este AX identifica la A como una variable, ¿cierto? Por X. Acá mi valor o mi constante es AX. Él no la distinguió, o sea, no hay valor en X, sino que hay una variable que se llama AX y es distinta a la X. Entonces, para que tengan en cuenta ese detallito, digámosle acá eliminar, ¿cierto? No sé, pongámosle más 15, valor cualquiera, más F2, digámosle que sea X cuadrado más B por X más 2. Listo. Permítame, incluso yo lo puedo ampliar un poquito más para que sea visualmente más fácil de entender, de visualizar. Digámosle un F3. Ah, acá hay un error. Acá hay que agregarle
los dos puntos. Si usted no le agrega, él piensa que es un F1 que va a igualar a esto, y usted no sabe que eso no lo identifica como una función, ¿cierto? Entonces hay que agregarle los dos punticos de este lado. Bueno. Y le vamos a decir que sea, por ejemplo, menos X más B. Acá tendría tres ecuaciones, ¿cierto? Pero solo tengo dos incógnitas. Las podemos simplificar o dejarlas así, ¿cierto? El esto más tiene que igualarlas. Si no nos da, nos va a mostrar un vacío. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, digámosle que en X igual a 1, vamos a decir que nos la evalúe en ese punto, porque supuestamente voy a tener mi discontinuidad, mi primer punto de interés. Le decimos que coloque, lo amplié demasiado, ya no me va a dejar acá. Me muestra el valor. Listo. Y digamos que el otro va a ser en X, igual no sé, por ejemplo 4. Y le decimos que no lo haga de la misma manera, ¿cierto? Que nos muestre el valor, color, estilo. Le cambio el tipo de líneas para que nos podamos distinguirlas, que no vaya a confundirnos con cualquiera de estas, porque nos puede enredar. Luego, vamos a sacar una ecuación. La ecuación le colocamos solamente dos puntos, porque vamos a igualar dos valores, ¿cierto? Entonces, dimos que f de 1 de 1, que sería el límite por la izquierda de la primera función que va a tender hacia la derecha. O sea, estamos mirando una función acá, de este lado. Y vamos, esa evaluación a la izquierda la vamos a hacer hacia la derecha, o sea, hacia este punto, cuando tiende a x a 1, ¿cierto? Y para la segunda vamos a hacer el límite por la derecha cuando tiende a la izquierda. Esta es de pronto la parte en que más se confunden, ¿cierto? Cuando escogen los límites. Entonces, la forma de identificarlo es donde usted va a evaluar. Todo lo que esté a la izquierda es el límite que usted va a hablar por la izquierda, y todo lo que esté a la derecha es lo que va a hablar por la derecha. Límite cuando tiende a la derecha, ¿cierto? Bueno, luego le decimos, ojo, ¿por qué me cambió el nombre? Porque le puse ecuación 1 y ecuación 2. Démosle que sea ecuación 3 y ecuación 4, para que no nos queden iguales y no me las cambie. Listo. Y le voy a decir que esto es igual a la función 2 cuando vale 1, ¿cierto? Entonces, él inmediatamente me dice que A más 15 igual a B más 3. Hay veces que es muy fácil solucionarla porque se cancela algún término, o como en el caso anterior nos dio 0. Otras no es tan fácil, ¿cierto? Porque da valores que no son 0 o que no se cancelen inmediatamente. Entonces, la ecuación 2 va a ser F2, pero evaluada en 3. Y va a ser el límite por la izquierda de F2. Y el límite por la derecha va a ser de F3. Entonces lo evaluamos en 3. F por la derecha, evaluado en 3. Y nos da la segunda ecuación. En este caso, cuando yo si fuera quisiera simplificar esta ecuación, ¿cierto? Haciéndolo a mano, ¿qué evaluaría yo? Trataría de deshacerme de esta B, ¿cierto? Pues es de la segunda. Acá no tengo sino una sola B y una sola A. Entonces es más fácil me evalúo acá y acá tengo B. Ojo, acá no tengo A. Entonces yo puedo despejar esta B. 3B más 11 igual a 3, a B menos 3. Esto va a ser 3B menos B va a ser igual a menos 3. Si está positivo acá el 11, va a pasar acá negativo, sería menos 11. Entonces tendría que 2B va a ser igual a menos 14. B va a ser igual a menos 14 y 2 va a ser igual a menos 7, ¿cierto?
haciendo pues la operación. Mire que acá se dio fácil porque no tengo términos, no tengo sino una sola variable que tengo que determinar, no hay valores en A, ¿cierto? Acá tengo las dos, esta sí no la puedo cancelar. Entonces le decimos soluciones en GeoGebra. Recuerden que es para verificar si el resultado es correcto. Ustedes deben hacer todo el procedimiento, ¿cierto? No lo pueden dejar a medias. Porque si usted solo me coloca la respuesta, yo no sé cómo hizo el procedimiento. Entonces, ¿cómo le puedo calificar si yo no sé qué procedimiento hizo? ¿Cierto? Bueno, entonces, lista de ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2. Y lista de variables. A, B. Listo. Entonces, la B ya sabemos que nos iba a dar -7. Ese -7 se reemplazó acá, ¿cierto? Y despejaba a B. Entonces, -7 más 3 nos da -4. -15 nos da -19, pasando este para este. Miren que en este caso es una solución bastante simple, bastante fácil, ¿cierto? Bueno, entonces, ahora vamos a graficar todas las funciones. Les voy a cambiar el nombre para conservar estas, para que no nos vayamos a confundir, ¿cierto? Llamémosla T de 1, X. Acá sí va un igual. Acá no tengo necesidad de poner los dos puntos. Entonces nos dice, ¿qué vale -19? Entonces, -19, X más 15. Tengo mi primera línea. Ojo, probablemente me toque cambiar la escala para para que la gráfica me quede clara, para que se pueda ver bien, ¿cierto? Vamos a decirle que T2 de X va a ser igual a X al cuadrado más B. Entonces tenemos X al cuadrado más, perdón, ¿cuánto nos costó B? B nos vale -7, entonces vamos a colocar -7 X más 2. Listo. Ya estoy viendo más o menos cómo me va a quedar la gráfica, ¿cierto? Vemos que tiene una fuerte componente vertical, ¿cierto? Entonces probablemente me toque modificar los ejes para que la gráfica sea visiblemente atractiva y se entienda. Una gráfica que se ve así no dice nada y tampoco se ve bien, ¿cierto? Entonces la idea es que quede una gráfica amplia que podamos evaluar. Listo. La tercera, la 3t de x va a ser igual a b, y b resulta que vale -7 menos x, ¿cierto? Entonces estamos viendo que todas las gráficas nos dieron negativas, ¿cierto? Entonces voy a hacer un cambio para que x tenga un valor más grande respecto a y, ¿cierto? Entonces lo vamos a rebajar. Era para el otro lado, no hay problema si se equivocan, la ventaja de hacerlo acá, ¿cierto? Entonces, listo. Esto me da una gráfica mucho más diciente. ¿A que si lo muevo otro poquito mejora? Sí, poquito, pero mejoró. Listo. Ahora, vamos a hacer la función completa, ¿cierto? Digamos que una función t de x va a ser igual. Entonces, sí, dijimos si es menor que 1, ¿cierto? Entonces acá le podemos decir x menor que 1, coma, y va a evaluar de 1. Él me saca el sí, es porque todavía no terminó la ecuación, ¿cierto? Si lo hubiera dejado solo así, y hubiera eliminado, no, eliminado no, cambiémosle a este es el estilo, ¿cierto? Para que los podamos distinguir. Esta, le podemos decir que nos haga una gráfica, por ejemplo, con con una más gruesa, para poderla distinguir. Listo. Entonces ya tengo la primera parte, ¿cierto? Menor que 1. Obviamente, este va a tener valores negativos en x, ¿cierto? No tiene limitaciones. Ya tengo esa parte de la gráfica. Luego vamos a hacer
si t, en este caso x es, digámosle que 0 menor que x. Acá le hubiera puesto menor o igual. Acuérdense que como es una gráfica inventada, tenemos que definir en alguna parte los límites, ¿cierto? Y le decimos menor o igual que 4. Y va a graficar de 2. ¿Cierto? Entonces tenemos el otro pedazo. Y nos queda faltando una tercera. Sí, x mayor que 4 de 3. Acá, como ustedes observan, hay una discontinuidad, ¿cierto? Tenemos algo que hace que estas gráficas no nos puedan dar. ¿Cuál sería la solución? Que esta gráfica subiera un poquito más. Entonces tendríamos que analizar cuando hicimos la simplificación si hay algún error o por la propia naturaleza de la gráfica no se puede hacer, ¿cierto? No todas las funciones tienen, digamos que una solución obvia, ¿cierto? Que siempre dé. No todos los casos son felices. La mayoría de los libros de matemáticas muestran son los casos que tienen solución, ¿cierto? Hay muchos casos que necesitan métodos numéricos para solucionarse, ¿cierto? Que por una u otra razón no nos da. Entonces podemos verificar si es que no cometimos un error al pasar la fórmula, ¿cierto? Que puede ser muy probable, ¿cierto? Entonces A, dijimos que era menos 19 más 15. Este era x cuadrado menos... ¡Ah! No, venga, más, sí, porque el b pasa como negativo, es un menos 7. X más 2. Y tengo b, que es menos 7, menos x. Mm, no veo dónde pueda estar el posible error. Recuerden que es una gráfica inventada. A ver, modifiquémosle algo. Ah, otra ventaja de hacerlo en GeoGebra es que cuando usted modifica algo acá, él automáticamente se hace todo el cambio. Obviamente esta parte no nos la va a cambiar, pero esta gráfica, esta parte de acá sí nos va a cambiar la solución. Pues tengo 10. Así es que me salté algo. Tengo que volver a dar enter a cada uno para que él lo recalcule, ¿cierto? Hay veces que se queda pegadito y no lo recalcula. Acá él nos dio con menos 14. Vamos a ensayar con ese menos 14. Menos 14 en A. Y estoy escribiendo algo mal y nos A. Porque puede que le cambié. Acá nos queda faltando algo para que nos dé, para que esa función en realidad tenga solución. Ponle más A. Es que nos quedó faltando algo. Yo tengo AX, nos quedaría menos 28 más 10. Y tendría B con menos 21. Y acá tengo menos 21. Sigo teniendo una descontinuidad cuando X vale 4. A ver, X4, 4, 1. No, no caigo cuál es el posible error. Ah, pues chicos, que acá me faltó, venga, 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 venga. Me faltó acá un valor.
Este lo habíamos cambiado, era menos 21 más B, que era menos 21, pero acá le sumamos la A. Entonces acá tiene que tener un menos 28. No, bueno, por alguna razón esta no la podemos solucionar. La ecuación es correcta a 10 cuando vale 1, F2 es X cuadrado. Ah, venga, 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 venga. Es cuando vale 1. Esto es 1 más B1 más 2, porque tengo un más 3. Ah, perdón, 1 más 2, 3. Listo, está correcta. Evaluamos la segunda. Cuando vale 4, tenemos 16 más X más 2. Y la tercera tenemos menos 4. Ah, definitivamente ya encontré el error. Es que acá estamos evaluando en 3, debemos evaluar es en 4, porque esa es la condición que nos están pidiendo. Si evaluamos en un valor distinto, obvio que no nos va a dar, ¿cierto? A ponerla como estaba. Como se habrán dado cuenta, es muy fácil equivocarse por cualquier detallito que uno cometa, cualquier errorcito. Vamos a quitarle acá el A, la hemos colocado. Porque venga, esto no va acá. Tenemos X más B y menos X más B. Evalúas en 1, evalúas en 4. Quitemos esto que no va. Perdón, acá. Eh, Al parecer cuando borré, copié lo que no era. A ver, revisemos. En 1 y en 4. Evaluamos en 1, evaluamos en 4. Reemplacemos. No, pero venga, no lo hagamos a mano. Es que así me pierdo mucho. A de 1 menos 58 dividido 3. Y B1 menos 22 dividido 3. Listo. Esto era A. Esto era B. Ah, perdón, es B sub 1. Este B no lo tengo definido. Listo. Y me falta la 3. La tenemos dicho que era B sub 1 menos X. Listo, venga. Se cuadró en 4.
revisemos si hay algún error. 58.3, negativo. AX1 más 10. El único que tiene términos en A. B1 menos 22 tercios. Tenemos X cuadrado más B1X más 2. Y tenemos la tercera B menos X. O menos X más B, que es lo mismo. Y evaluamos. Cuando X mayor que 4. En este caso, si evaluamos los límites, nos va a dar lo mismo, ¿cierto? Pero acá tenemos una discontinuidad, debemos tener algún error en algún lado. Ah, listo. Como habrán observado, equivocarse en cualquier numerito, por insignificante que parezca, se tira la ecuación y no nos da. Y no es que GeoGebra lo haya hecho mal, sino que es que si yo no escribo la ecuación tal cual, ¿cierto? Entonces estoy escribiendo otra ecuación diferente que no es esta, que no son estas. Y cuando lo hago, no me cuadra, ¿cierto? No me da los valores. Bueno, eh, la gráfica está bien escalada. Como dice que a partir de -1, no le coloqué una restricción, ¿cierto? Yo le puedo haber dicho que a partir de 0, le escribo acá 0 menor, ¿cierto? Para restringirla aún más, ¿cierto? Y ya tengo que empieza en 0, luego pasa a la T2, nuestra segunda función, y luego pasa a la tercera. La tercera también la pude haber restringido para que no me escribiera esto así, ¿cierto? Le pude haber dicho que X 4 menor que X, acá menor o igual, por ejemplo, que 10. Valor. ¿Cierto? Y ya tengo la gráfica restringida por dos extremos. Esta gráfica está limitada a 0 y a 10. Le pude haber cambiado un poquito el eje a ver si mejora un poquito la calidad. ¿A poco es que haga un cambio muy grande? Pero se ve mejor. No, incluso la podemos dejar como estaba. El cambio no es tan significativo, ¿cierto? Si yo le agregué el valor 0, es porque seguramente necesito ver qué valor es ese cuando llegue en el punto 0, ¿cierto? Algún valor o una condición inicial. Entonces, esta gráfica es mucho más diciente que tener una gráfica normal que se vería todo apeñuscado alrededor de estos ejes verticales de X1 y X4 y no tendría mucha gracia, ¿cierto? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? Yo sé que es un poquito de pronto algo rápido, ¿cierto? Pero como ven, no es sino tener mucho cuidado en no equivocarse. El pequeño error al equivocarse y cuando evaluemos no nos da. ¿Por qué? Porque cuando acá yo le coloqué 3, pero estaba con la condición de 4. ¿Cierto? Me faltaba un pedazo de la gráfica entre 3 y 4 que no casaba, ¿cierto? Y luego cuando acá hice el cambio, se volvió a actualizarlo acá, que fuera otra vez 15 y no 10, entonces por eso la gráfica se me movió. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta, inquietud? No, profe, no. No manifiesta ninguna inquietud. Recuerden que esta presentación les queda compartida, ¿cierto? La habíamos compartido inicialmente el martes
Profes, por favor, verifiquen si todavía está compartida en el chat del grupo. Yo es que no la veo acá Yo la estuve directamente. enviando toda la web, profe, tranquilo. Ah, listo. Bueno. Eh, recuerden que esta presentación tiene unos errorcitos por acá, ¿cierto? Siempre se le pasa a alguna cosita. Acá, ¿dónde es que estaba? Acá al principio. No son 3 S, solamente se hace referencia a este valor. No, no es que sean 3 sino que solamente es uno, ¿cierto? Ahí se pasó al escribirlo para que tengan en cuenta ese detalle. Bueno, muchachos, si no tienen ninguna inquietud, duda, ¿cierto? Recuerden que en los por Teams los pueden consultar, que normalmente es mucho más rápido que el correo o que el foro, ¿cierto? Recuerden que van a hacer aportes en el foro. Algunos estudiantes hacen muy bien los ejercicios, pero en el foro a duras penas aparecen indicando la letra, ¿cierto? O sencillamente toman la letra que quedó sobrante y no hacen ningún tipo de comentario o aporte. Y esos son 10 puntos que ustedes pierden al hacer la evaluación, solamente por no hacer ningún aporte en el foro, ¿cierto? Obviamente, escoger la letra no es un aporte significativo. Un aporte significativo es que ustedes coloquen parte de su trabajo o lo que lleven de él, ¿cierto? No tiene que ser necesariamente totalmente solucionado, sino indicando cuáles han sido sus avances. Bueno, muchachos, no siendo más, eh, voy a tener la grabación. Recuerden que esta grabación está disponible unos minutos posteriores y el director del curso nos lo va a compartir el día de mañana para que nosotros la repliquemos en los foros, ¿cierto? Y el correo para que la tengan disponible. Acá, ya, en la grabación. Listo, muchachos, entonces les deseo un